Queridos amigos, cuando se estudia a Nietzsche con cierta profundidad, y sobre todo cuando se leen sus obras 2 o 3 veces o más, siempre se descubren objetivos nuevos. De tal manera que es muy complicado y muy difícil saber cuáles eran concretamente los objetivos que se proponía Nietzsche. Hay algunos muy claros. Se proponía que el ser humano incrementara su vitalidad, incrementara su riqueza, incrementara su entidad óntica y que fuera una especie de superhombre. Dentro de esos objetivos, yo creo sin duda alguna que estaba el jugar con la vida, el eliminar de su sufrimiento y de la limitación de su cuerpo y de su salud, eliminar ese dolor. Estaba también conseguir unos objetivos que fueran trascendentales para el ser humano. Puede ser que todo esto fueran objetivos de la filosofía de Nietzsche, y efectivamente, seguramente que lo son. Pero dentro de este juego que él hacía con la inteligencia, con la inspiración, con las palabras, ¿no estaba también el de intentar superar, el de intentar romper límites, el de intentar romper límites al entendimiento, al conocimiento y efectivamente también a la vida? Quitar, romper los límites que la vida nos impone. ¿Qué es posible vivir y qué es imposible vivir? ¿Qué es posible pensar y qué es imposible pensar? Esos dos campos que a él le apasionaban y que él los trabajaba tan bien, esos dos campos tienen limitaciones. Al pensamiento ya se las había puesto Kant. El filósofo Kant ya había estudiado qué es posible conocer y qué es imposible conocer. Pero también había admitido Kant ese otro mundo, el mundo del desconocimiento, el mundo de lo no conocido. Nietzsche se propone, en efecto, eliminar los límites, por lo menos ampliarlos. De esa forma, y esta lectura de Nietzsche, además de otras muchas, la hizo, por ejemplo, Michel Foucault. Michel Foucault pensaba que Nietzsche había intentado eliminar los límites de la episteme de su época, de la forma de pensar de su época. De allí hasta donde llegaba el conocimiento. El conocimiento tiene unos límites. Es posible pensar unas cosas y es imposible pensar otras porque están rechazadas, excluidas, eliminadas. O por lo menos es imposible vivirlas. Pero Nietzsche también trabajó de forma muy seria sobre el entrecruzamiento de estas dos vertientes, de estas dos fuerzas. Por un lado está el entendimiento, con la capacidad de conocer, sobre todo la conciencia, que es lo que nos diferencia en este sentido de los animales, y después está también la vida, aquello monstruoso a lo que no llega la conciencia. ¿Y cómo se viven esos dos? ¿Cómo viven esos dos elementos, esas dos fuerzas? Ya sabemos que Nietzsche pensaba que la inteligencia humana es un añadido a la vida. No es que la vida ha nacido de la inteligencia, sino que la inteligencia ha nacido de la vida. Y en ese sentido, él siempre pone por delante, él siempre pone como principio de todas las fuerzas que nos mueven, las fuerzas poderosas de la vida. Una de las cosas que él quiere romper y eliminar los límites es al tiempo. Ha intentado ya romper muchas cosas, romper
lo que es la moral, la educación, la filosofía, el pensamiento, pero ahora se enfrenta con algo vital. Se enfrenta con algo que forma parte de nuestra existencia, de nuestra vida, que es el tiempo. Tú, amigo Nietzsche, tienes mucho poder, pero ¿cómo superas la angustia, o por lo menos el aburrimiento, de que el tiempo va volviendo, de que después de la noche viene el día, de que esto es un círculo que se va moviendo y es, como mínimo, muy aburrido? Muy aburrido y además existencialmente no tiene sentido. Parece como si la vida fuera como estuviéramos destinados, condenados, en esta vida tan maravillosa que Nietzsche cree que es, y que efectivamente lo es. Estamos condenados como Sísifo, a bajar, subir la piedra y la piedra vuelve a bajar. Todo es un círculo que va siguiendo y va volviendo. Esto a Nietzsche le angustiaba. Y Nietzsche, con esa capacidad y con esa fuerza, con ese deseo de romperlo, de eliminar los límites, se enfrenta al tema del eterno retorno. Se enfrenta al tema del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo y el acontecer que sucede en el tiempo. Nosotros estamos viviendo un tiempo. ¿Qué parte de tiempo nos corresponde? ¿Por qué hemos nacido en este tiempo? ¿Cómo nos imaginamos el tiempo? Y existían ya muchas teorías que dicen que el tiempo vuelve, porque el tiempo es infinito, ilimitado. Nietzsche da por hecho de que efectivamente el tiempo es ilimitado, no tiene límites, es eterno. Y lo da por hecho como una especie de conocimiento científico, ya asentado. Pero también da por hecho que la materia que se mueve en el tiempo es finita. El tiempo es infinito, pero la materia es finita. La composición de la materia, todo lo que hay dentro del tiempo, todo lo que juega dentro del tiempo, es limitado, finito. Por lo tanto, si esto es así, todo lo que sucede, todas las combinaciones posibles que se dan con la materia, si efectivamente la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, esas transformaciones han tenido que haberse dado ya siempre. Se han tenido que dar. Y además, si el tiempo buscara un fin, llegara a configurarse de alguna forma, llegara a configurar al mundo de una cierta manera, eso ya se habría conseguido, porque el tiempo es infinito. Por lo tanto, todo lo que sucede ha tenido que suceder, y todo lo que está sucediendo tendrá que suceder. Todo ha sucedido ya, y todo tendrá que ir sucediendo, porque son combinaciones que se dan dentro del espacio, del tiempo, y también en un espacio, claro, pero el espacio ya se formaría parte de la materia, de esa materia finita. Bien, ¿qué sucede? Que esto te crea una angustia terrible. Nosotros somos unos seres desgraciados, nuestra vida no tiene mucho sentido, nuestra vida es una repetición, nuestra vida es como mínimo muy aburrida. Y Nietzsche no está dispuesto a aceptar esto. Y Nietzsche, que cree que tiene una inspiración en un día del 1882, en Sirlet, él cree sobre una piedra en la montaña, creo que es el 5 de agosto, él tiene esa inspiración, esas fuerzas poderosísimas que él cree que le inspiran y que le indican las verdades tan maravillosas que él explica en sus libros. Y una de ellas es el eterno retorno, la verdad del eterno retorno. ¿Y en qué consiste esa verdad? Pues consiste, para él, en lo siguiente, que no todos los estudiosos de Nietzsche la saben interpretar. Nietzsche dice,
Si el tiempo es infinito y la materia es finita, todo tiene que haber acontecido. Y por lo tanto existe una repetición. Y este instante tiene que haber sucedido miles de veces. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros con este instante en el que estamos viviendo en este momento? Que es un instante del tiempo infinito. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es convertir este círculo en una espiral. ¿Y cómo convertimos el círculo en espiral? Haciendo trascendente el instante. Convirtiendo el instante nuestro en algo trascendente. Es decir, que ese instante que nosotros estamos viviendo lo vivamos con tanta intensidad y de tal manera que pueda volver a suceder sin que nos parezca que es un horror. Este sería el imperativo categórico de Nietzsche, un poco en contra del imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico de Kant consistía en una acción moral: compórtate de tal manera que tus actos puedan ser ejemplo universal de comportamiento. Bueno, tenía varias formulaciones, esta puede ser una. Y Nietzsche, que en efecto no le gusta indicarnos cuál es el deber nuestro, porque él busca la libertad y no indicarnos ni expresarnos un deber y una obligación, en este sentido sí que lo dice. Has de vivir el instante de tal manera que pueda volver a venir a tu vida sin que te parezca un horror. Eso es lo que tenemos que hacer. En consecuencia, ¿qué sucede? Que ese momento del eterno retorno, que nosotros convertimos el instante, lo transformamos, estamos convirtiendo en un instante, un momento, que es algo que no tiene trascendencia, que es inmanente, lo estamos convirtiendo en un acto trascendental, en algo tan trascendental que ese instante pueda volver a suceder y suceda, y así estamos haciendo una espiral. Porque vamos seleccionando los instantes, y esos instantes son los que van a volver, y van a volver de una manera transformada, de una manera en la que nosotros, individuos, que estamos en el juego de la vida y somos elementos del juego de la vida, también podemos jugar a la vida. Y también podemos transformar esa vida. Y también podemos hacer que esos instantes se conviertan en algo trascendente, momentos trascendentales. Momentos trascendentales. Eso lo explica Nietzsche de la manera de: ama la vida, ama la tierra, quiere la tierra. La tierra es lo que hace que todo esto pueda convertirse en algo trascendente. Por lo tanto, toda esa trascendencia que nosotros habíamos puesto en otros lugares con nuestra inteligencia, toda esa trascendencia tiene que venir al momento de tu vida, de tu instante. Y cada uno de tus instantes son sencillamente maravillosos y trascendentales, porque tú, con tu fuerza de voluntad, los has convertido en trascendentales. ¿Qué conseguimos con esto? Pues para Nietzsche una alegría impresionante. ¿Por qué? Porque consigue dos cosas. La primera es que, de forma más o menos científica, él cree que con esa inspiración que ha tenido, ha expresado una ley que podría ser incluso para él, porque le da tanta alegría y está tan eufórico cuando ha recibido esta inspiración, que yo creo que él pensaba que había conseguido una formulación del tiempo, la formulación del tiempo, pero con una especie de ley que sería parecida a las leyes y a las formulaciones de leyes de científicos como Newton. Bien, y por otro lado, el aspecto de vencimiento, de triunfo.
hemos triunfado. Hemos triunfado. La vida ha triunfado sobre el tiempo, el acontecer del tiempo, y ha triunfado sobre todo esto que se nos está imponiendo y nos está cayendo encima. Por lo tanto, el eterno retorno es una de las doctrinas que Nietzsche defiende y que están en el fondo de su libro La Gaya Ciencia. Porque cuando se saben todas estas cosas, la ciencia, la sabiduría, se hace muy alegre, porque es la vida la que la interpreta. Bien, esa es uno de los fondos de este libro, ese tema, pero también es el tema de la relación estrecha que existe entre la conciencia como forma de conocimiento reflexivo y la vida misma. Que tendremos que tocar también algo para ver cómo supera esta dualidad, porque a Nietzsche le encanta superar dualidades. Le gusta mucho exponerlas con claridad. Y cuando está en una de ellas, está pensando siempre en la adversa. Y cuando está en la adversa, piensa en esta. Pero, ¿cómo supera esa dualidad? Que le encanta. No la supera como síntesis, sino la supera siempre como vencimiento de una sobre la otra. Y aquí os podéis imaginar cuál es la que va a vencer. Va a ser, evidentemente, la vida. La vida sobre la conciencia. Es decir, cómo nosotros seríamos capaces de incorporar la conciencia, hacer la vida. Si la incorporáramos alguna vez, haciendo la vida, ¿sería capaz la conciencia de destruir la vida? No, es que no es así como hay que incorporarla. Lo que hay que hacer es que la vida se haga consciente y que la conciencia sirva para iluminar la vida. Y la ilumine de tal manera que todo eso que él llamaba monstruoso, que es allí a donde no llegaba la conciencia, se ilumine y aparezca. Como cuando nosotros encontramos un valle desde arriba, desde la montaña, y el valle está lleno de niebla, que esa sería la conciencia o el límite que hay entre la conciencia y lo monstruoso. No llamemos inconsciente, porque él no lo llamaba inconsciente. Porque claro, si nosotros llamamos conciencia e inconsciencia, estamos dándole una autonomía, le estamos dando un poderío extraordinario a la conciencia. Es decir, todo nuestro psiquismo se dividiría según la conciencia y la inconsciencia. No. La conciencia es un producto de la vida y por lo tanto es algo secundario que ha sido creado por la vida misma. Bien, por lo tanto, en ese valle que está lleno de niebla, con una niebla densa, que sería el límite que hay entre la conciencia y lo monstruoso. Entonces, lo monstruoso, como aquello a lo que no llega la conciencia. Ahora bien, si nosotros, con nuestra fuerza de voluntad, que ahí está el tema también de la voluntad, esa energía, ese poder de la voluntad, si nosotros con la fuerza de voluntad somos capaces de utilizar la conciencia como si fuera un foco como el sol, que se pone encima de la niebla densa del valle y empieza a eliminar la niebla, va apareciendo el valle. Pero va apareciendo el valle con una fuerza extraordinaria, con una fuerza terrible. Y entonces, ese mismo valle se puede ir haciendo consciente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues algo que yo, sin haber estudiado a fondo a Nietzsche, se lo había dicho muchas veces ya a mis alumnos. Y alguno que seguro que estaba atento se acordará de ello. Todo ese río de energía, de potencialidad, pásalo por el tamiz de la inteligencia, por el tamiz de la conciencia, para hacerlo más vital, no para frenarlo, no para destruirlo. Y gracias a eso, puedo deciros, queridos amigos, que ahora ya, a mi edad, puedo decir que gracias a eso he podido vivir la vida con cierta intensidad, con mucha intensidad. Y que ese monstruoso
todo ese potencial, que es la esencia de nuestra vida, todo eso se ha ido realizando, se ha ido desarrollando de una manera muy clara, muy hermosa. Y gracias a eso he podido contemplar el valle y he podido contemplar la vida. Y gracias a eso he podido expresar toda una potencialidad de mi vida. Así es como tenemos que hacerlo. Aún así han quedado muchas cosas, digamos, reprimidas, digámoslo. Pero se han desarrollado otras muchas. Porque la fuerza de la vida tiene que estar por encima de toda conciencia, de toda niebla, incluso que sea lo que brilla cuando el sol ilumina. Pero que sea ello lo que brilla y no el sol. Que el sol da luz, pero no es lo que brilla. Lo que brilla es aquello que ilumina. Bien, por lo tanto, Nietzsche cree que ha superado la angustia del eterno retorno y sobre eso va a construir una gaya ciencia, una alegría del vivir, que para él va a ser fabulosa, extraordinaria. Porque efectivamente, cuando controlas esa conciencia y cuando esa conciencia vibra en armonía con el corazón y con la vida y el amor, entonces cuando el hombre vive con intensidad la vida. Vamos a seguir. Gracias.